En el capítulo 11 estaremos con Patricia hablando de un caso real, disfunción eréctil. Muy buenos días a todos, estamos aquí de nuevo con nuestra amiga Patricia, que vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Os recuerdo, por si no lo sabéis, que Patricia es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta, trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental de nuestro equipo, del equipo de Psicología Online Avanzada. Muy buenos días, Patricia. Hola Jota, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí deseando hablar un ratito contigo de todos estos temas tan interesantes que nos traes todos los días de salud mental. Ujú. Y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues mira Jota, hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy he preparado la exposición de un caso de una persona con la que estuve trabajando acerca de la disfunción eréctil, que es una problemática sexual, una dificultad sexual, pues bueno, que le ocurre a algunas personas y que cada vez, de hecho, por este incremento de la ansiedad, ¿no? Es algo que puede suceder. Qué interesante. O sea, que vamos a ver un caso real Ujú, para que nos cuentes un poquito todo el proceso ujú, que ha tenido esta persona. Qué ujú. bien, qué bien. Por supuesto, Jota, antes de empezar, comentar por supuesto, no vamos a revelar ningún tipo de dato que permita identificar a esta persona y que, de hecho, alguna Claro. de la información que voy a comentar va a estar alterada de forma que, pues eso, que podamos garantizar el anonimato de esta persona. Por supuesto, toda la privacidad. Simplemente nos vas a exponer pues una situación Ujú, que aunque esté basada en un caso que has tenido, pues que le puede pasar a cualquier otra persona y ujú, ver simplemente pues el proceso que se tiene en general en estos casos. No, ujú. está Eso claro es. que vamos a proteger siempre la privacidad de todas las personas. Ujú, Estupendo, pues si quieres, cuéntanos así para empezar, pues cómo llega el caso a consulta, ujú. qué situación tiene. Vale, pues para poner un poquitito en contexto, te comento que se trata de un hombre adulto, ¿vale? De una edad media y que se encuentra en situación de matrimonio, está casado con otra mujer y de relación llevan 15 años. Ujú. Entonces, bueno, el motivo de consulta, el motivo por el cual acude a terapia, que nos comenta desde un principio, es que él menciona que cree que tiene atracones de comida, es decir, bueno, que come de manera compulsiva en determinados momentos del día, en concreto por las noches, lo vive como algo muy problemático y además menciona que a veces recurre a chats de contenido sexual para interactuar con otras personas. Esto es lo que nos cuenta en un principio. Ujú. Iremos viendo que realmente este motivo de consulta que él menciona no se ajusta del todo a la realidad, ¿no? Luego van apareciendo otras cosillas y vamos un poco desenterrando esto que él nos comenta. Es curioso, porque con el titular que nos has dado de lo que íbamos a hablar y la problemática que nos cuentas, pues efectivamente no parece que esté relacionado, ¿no? Uh -huh, Parece uh eh, -huh. muy curioso, así de primeras, cómo lo presenta la persona y, y lo que nos dices que es el problema que hay. Uh-huh. Efectivamente, al final lo que muestra esto es un poco la dificultad que pueden sentir algunas personas a la hora de profundizar en su sexualidad, ¿no? De nombrar determinadas cosas, de reconocer determinadas problemáticas. Al final, por eso esta persona no nombraba realmente su dificultad, ¿no? Porque sentía muchísima vergüenza, le resultaba muy complicado hablar del tema, incluso mencionar determinadas palabras vinculadas a la sexualidad. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.
Muy bien, pues si quieres empiezas contándonos un poco como de esta presentación del caso, cómo Ujú, empieza todo el proceso, lo trabajas y ujú. vamos viendo a ver qué descubrimos. Sí, bueno, pues decir que en la primera sesión me llamó mucho la atención que esta persona, este hombre, acude muy nervioso, muy, muy, muy nervioso. Y se notaba que estaba sintiendo una gran vergüenza y una gran incomodidad, ¿no? Cosa que, oye, al principio pues es muy normal el enfrentarnos a acudir a terapia, a hablar de una situación problemática nuestra, ¿no? De nuestra intimidad y además a una persona que no conocemos de nada, pues, oye, es bastante comprensible, ¿no? Lo que hacía esta persona, pues, por ejemplo, yo le veía que tenía un boli y que estaba como haciendo muchos garabatos, ¿no? Estaba como dibujando mientras hablaba conmigo. De hecho, pocas veces miraba la pantalla, ¿no? En la terapia online, o sea que se le notaba que estaba muy nervioso. Por supuesto, yo le dejé su espacio y en esta primera sesión tampoco le nombré mucho acerca de lo que estaba viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé un poco pues a intentar conocerle, ¿no? A conocer algunas áreas de su vida, pues oye, cómo estaba en el trabajo, a qué se dedicaba, la familia, la parte más social, amistades, ocio, tiempo libre, un poco, como yo lo llamo, las patas de la mesa de una persona, ¿no? El ver cómo está en cada una de las áreas de su vida para poder hacerme un poco una imagen de la situación vital de esa persona. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos a la parte de pareja me nombra que no están bien, que algo ocurre y que no están bien, que lo han hablado entre ellos, pero que, bueno, pues que se muestran los dos comprometidos a la hora de mejorar la relación, pero no es capaz de nombrarme cuál es el problema en ese momento, ¿no? Cosa que, claro, va en la línea de lo que comentábamos inicialmente, esta dificultad para compartir determinadas partes de la intimidad. Entonces, bueno, pues intenté indagar un poquito en qué es esto que no va bien, ¿no? Bueno, salió a relucir el tema de la sexualidad. Además, como te decía, nos comentaba que creía que recurría de una manera compulsiva a chats, ¿no? A interactuar con otras personas desde un contenido más sexual. Entonces, bueno, me comentó que no mantenían relaciones sexuales apenas en comparación con antes, ¿no? Y entonces, oye, ¿y por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué crees que ya no mantenéis o que no es satisfactorio para ti las veces que mantenéis relaciones sexuales, ¿no? Entonces me comentaba que no podían hacerlo. Claro, al principio no podemos presionar mucho porque estamos viendo que hay una dificultad para hablar del tema. Entonces, Claro. bueno, yo iba tomando notas bueno, permitiendo ese espacio para que la persona, para que él en este caso se fuese sintiendo más cómodo, ¿no? Porque claro, tú imagínate, si a veces para algunas personas no es cómodo hablar de sexualidad, pues encima, cuando se trata de una dificultad y con delante de una persona a la que no conocemos, jo, vamos a ponernos un poco en la situación de que puede ser algo complicado, ¿no? Algo problemático. Sí, sí, está claro que no puedes presionar en ese momento, ¿no? Puedes conseguir el efecto contrario. Ujú, desde luego. Entonces, bueno, poquito a poco, pues continuamos indagando en esto, ¿no? Me comentó que estaba pendiente de practicarse una vasectomía. Claro, él lo ligaba más o lo vinculaba más al ámbito de, en ese momento, de que no querían tener hijos, ¿no? De que lo tenían bastante claro y entonces me lo vinculaba bastante a eso. Al final, pues poquito a poco, como ya te comento, y en el transcurso de la terapia, pues fuimos poniendo nombre al asunto, ¿no? Por decirlo así. Acabó confirmando que tenía un problema de erección, de forma que cada vez que iban a tener relaciones sexuales, perdía la erección. Y esto es lo que se veía como un fracaso. Es un fracaso, soy incapaz, no puedo hacerlo, no tenemos ningún tipo de contacto sexual, etcétera, ¿no? Claro, yo te lo estoy nombrando con estos términos, pero él realmente tenía mucha dificultad para nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Valga la redundancia. Eh, Ahí yo lo que hacía era un poco actuar como modelo, ¿no? Como te refieres a que tienes dificultades para mantener la erección, ¿no? Él decía, pues que bueno, pues que a mitad de eso, pues que no puedo porque pierdo fuerza, me decía, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo trataba un poco, pues eso de etiquetar
cada dificultad, de etiquetar cada palabra para tratar de normalizarla y de que poco a poco se fuese sintiendo cómodo utilizando estos términos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues evaluamos esa parte de la sexualidad, ¿no? Un poco cómo era su historia sexual a nivel general, desde las primeras veces que mantuvo relaciones sexuales, otras parejas sexuales, y en concreto también pues con la pareja actual, ¿no? Con su mujer. Entonces, bueno, resulta que al final un poco lo que encontramos es que hubo una ocasión en la que se iba a colocar un preservativo de una marca concreta y cuando se lo colocó le estaba resultando bastante incómodo y entonces perdió la erección. Cosa que, claro, se puso nervioso en ese momento, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo, no sé qué pasa, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Qué ocurre? No sé si te ha pasado alguna vez, José Juan, y diréis qué comparación, ¿no? Pero no sé si te ha ocurrido que a veces comes algo o que en tu vida hayas comido algo en un determinado momento que te sienta fatal y luego no quieres volver a probarlo. Sí, efectivamente. ¿Recuerdas con qué comida te ha pasado? Eh, la que tengo ahora mismo presente Ujú. es con langosta, comiendo langosta. No puedo comer Langosta. langosta. Ujú. No Ya. puedo comerla. O sea, Jo, directamente pues ahora mismo pienso en ello y ya noto como se me está revolviendo un poco el estómago. vale, a mí me pasó con los huevos revueltos. Me pasó de pequeña. Y fíjate qué potente es esta asociación, ¿no? Comemos algo, nos sienta mal y automáticamente nos genera este rechazo, ¿no? Y pueden pasar muchísimos años en que volvamos a comer ese alimento, ¿no? Lo que se está produciendo aquí es una asociación entre estímulos, comida, malestar, rechazo la comida, ¿no? Como consecuencia. A nivel sexual ocurre lo mismo. Esta persona vinculó, relacionó no solo el preservativo, sino el olor incluso de ese preservativo, el paquetito en el que viene, el color del paquetito, la marca, incluso el cajón de la mesilla donde guarda los preservativos, ¿no? Ujú. Al final, antes del coito, pues él abría el cajón, pues este simple gesto de anticipar que voy a tener que abrir el cajón donde está ese preservativo, ya le generaba esta pérdida de la erección, ¿no? Se fueron asociando unos estímulos con otros. ¿Qué ocurre? Que después de esta primera ocasión, esta respuesta, digamos, esta asociación de estímulos es tan potente que en las siguientes veces que iba a mantener relaciones sexuales, el simple mero hecho de anticipar el momento de colocarse el preservativo le hacía que perdiese la erección. Por lo tanto, no podían mantener relaciones sexuales con penetración. Sí, otro tipo de relaciones sexuales, otras prácticas, pero no la penetración como tal. Y hasta entonces nunca le había pasado, nunca había tenido problemas. Eso fue el No. desencadenante de todo. Uh-huh. Curioso. Claro. Fue pues eso con esta marca concreta de preservativos que no la había utilizado antes y entonces a raíz de este suceso se desencadenó todo. Claro, lo que tenemos que hacer en terapia es romper esta asociación para que no sea un factor limitante para esta persona a la hora de mantener relaciones sexuales. Porque claro, ya no solo le ocurría con esa marca de preservativos, sino que se generalizó a los preservativos en Ujú. general. Además de esto, José Juan, también fue muy importante identificar con él algunos mitos sobre sexualidad que podían estar manteniendo ese problema. ¿Qué tipo de mitos? Uh-huh. Verás, los mitos son ideas socialmente compartidas acerca de una temática en concreto, ¿no? En este caso sobre la sexualidad. Pues mira, algunos de los que identificamos y que trabajamos fue, por ejemplo, que la función del hombre o el objetivo de un hombre tiene que ser satisfacer a la mujer. ¿Qué opinas? ¿A la mujer o a su pareja sexual? Claro. Eh, Hombre, yo creo que en general cuando tienes una relación sexual lo que quieres es satisfacer al otro, aparte de que tú también consigas tu satisfacción, pero es- me parece un buen objetivo. Vale, lo que pasa es que ahí estamos, fíjate cómo estamos un poco reduciendo la sexualidad a la satisfacción de la otra persona.
Y fíjate la palabra satisfacer. Nos estamos focalizando en el resultado final, en si hay orgasmo o no hay orgasmo. Oye, y todo el proceso de antes y mi propio disfrute. No, no, totalmente. Lo que imagino que está implícito en si yo consigo satisfacer a la otra persona, todo lo demás ocurre, ¿no? Porque es durante el camino. Pero efectivamente, yo creo que sí que lo tenemos un poco interiorizado, ¿no? Que Claro. es... Claro, al final fíjate cómo nos quedamos con el todo o nada, ¿no? O la otra persona llega al orgasmo o ha sido un acto sexual insatisfactorio en sí mismo, cuando no es así, cuando todo el acto en sí que empieza desde que nos besamos hasta que decidamos poner un fin al acto sexual, todo ese proceso es satisfactorio en sí mismo, no solo el si hay orgasmo o no, ¿no? Fíjate cómo son cosas que tenemos muy interiorizadas y que no nos damos cuenta, pero hay muchos matices que hacen que podamos caer en determinadas situaciones problemáticas, ¿no? Te comento otra. Las tengo aquí anotadas, ¿no? Por ejemplo, un hombre debe conseguir siempre la erección inmediatamente y bajo cualquier circunstancia, incluso en encuentros casuales. No lo había escuchado, es esto. Bueno, al final aquí está explicado así, muy didácticamente, por decirlo así, ¿no? Pero al final es esta idea de que los hombres, de que a un hombre le acaricias la mano y ya tiene una erección. Oye, no. No. No, no. Habrá personas a las que sí y habrá personas a las que no, al igual que mujeres a las que sí y mujeres a las que no, ¿no? Al final cada persona es un mundo, a cada persona nos excita o nos estimulan cosas distintas y ninguna tiene que ser más problemática que otra. Claro. Sí, sí, sí. Y todos estos mitos imagino que también juegan en contra, ¿no? De las personas que lo tienen asumido y como una creencia que tiene que ocurrir. Si no te ocurre, imagino que también te ves un poco como Ujú, mm, esto no es lo normal, algo me ujú. pasa. Claro, ese es el problema, que este tipo de mitos propagan una idea, un concepto de normalidad acerca de lo que es normal, ¿no? De lo que es esperable en una relación sexual y nos alejan bastante de otra perspectiva sexual más basada en el mero hecho de disfrutar de todo el acto, ¿no? Además, fíjate, te leo un poquitito de otra, ¿no? El tamaño y la rigidez de la erección son determinantes para la satisfacción de la mujer. No, hay otras formas a la mujer o a otra persona, ¿no? No solo la erección, sino que se puede estimular de muchas otras formas. No necesitamos que haya una erección como tal, ¿no? Fíjate cómo este tipo de ideas nos colocan en una posición de, oye, parece que nos estamos sometiendo a un examen. Ujú. Sí, 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 hombre, luego está muy interiorizado, ¿no? El hecho de conseguir, de querer conseguir cosas y de ganar siempre es como el tener que vencer siempre, ¿no? A todo, no ya en el plano sexual, sino como si fuera una competición. Ujú, Eh, ujú. evidentemente, si estás compitiendo, a lo mejor te estás olvidando de otras cosas, sobre todo en este ámbito que estamos hablando, que es el de disfrutar. Ujú. Eso es. Al final es un poco la sensación eso de competición o de estar sometido a un juicio, ¿no? De si doy la talla o no doy la talla. Ujú, Y claro, ¿qué ocurre si no, si mi respuesta sexual no entra dentro de estos mitos acerca de lo que es normal y lo que no? Que voy a percibir mi sexualidad como un fracaso. Y eso me va a generar ansiedad, miedo, rechazo, etcétera, ¿no? Hay muchas consecuencias que están ligadas a este tipo de mitos, ¿no? Fíjate
como al final un poco lo que podemos deducir es que hay veces que estos mitos nos pueden colocar como en un rol de experto, ¿no? De, oye, yo tengo que saber todo, tengo que saber satisfacer a la otra persona sin conocerla, no hace falta conocerla, ¿no? Tengo que dar la talla, tengo que saber cómo se hace todo, ¿no? Cuando no es así, nos estamos colocando una presión encima que es totalmente incompatible con el disfrute. Y también con cómo la sexualidad a día de hoy aparece muy genitalizada, muy vinculada al funcionamiento, muy entre comillas, de nuestros genitales. Parece que si no hay una erección o no hay una lubricación, no es posible el acto sexual cuando no es así. Hay muchas otras prácticas sexuales. Ujú. Sí, sí, claro, claro. ¿Y cómo lo vivía esta persona todo esto? Uh-huh. Pues fíjate, con muchísima vergüenza, ¿no? Por esta idea de no doy la talla, no estoy siendo todo lo hombre, fíjate qué horrible la frase, ¿no? Pero un poco esta idea de no estoy siendo todo lo hombre que debería ser, porque soy incapaz de mantener una erección. Pero lo vivía así con su pareja. Me imagino que esto de alguna manera habrían hablado entre ellos o llegaba a ser tal la vergüenza que evitaba esa conversación. Mm, ambos eran conscientes del problema, pero no nombraban un poco la realidad como tal, ¿no? No había habido una conversación extensa acerca de, oye, qué es lo que puede estar ocurriendo, cómo podemos hacerlo. No, sí que había un acompañamiento por parte de su pareja, ¿no? De, oye, no pasa nada, tranquilo, pero no llegaban a sentarse a hablar acerca de qué es lo que podía estar ocurriendo. Le generaba muchísima vergüenza y muchísima culpa también. Y eran conscientes porque esto, por lo que nos has contado, empieza un día a una hora concreta por un acto en concreto Uh -huh, y hasta entonces no había ocurrido. Entonces, deben de ser conscientes de que algo ha pasado, algo ha cambiado. Realmente la pareja no sé, no estaba extrañada, relacionaban esto con ese día. No sé, llama mucho la atención que si todo iba bien hasta ese momento y de uh repente -huh, todo empieza a ir mal, que incluso si no lo asocian al proceso que ha empezado el día famoso del condón, que uh la -huh. pareja no empiece a pensar que puede haber otra cosa, no sé, o que le guste otra persona o algo Uh-huh, que fuera externo a la pareja. uh-huh. Pues verás, al final, como en psicología las cosas no son tan sencillas, ¿no? Al final también influyen otras variables. La pareja de él, su mujer, estaba teniendo niveles de estrés muy elevados acerca del trabajo, ¿no? Por motivos laborales. Y al final, bueno, había también otros asuntos familiares, ¿no? Que hacían un poco, que interferían también a la hora de cuando ellos mantenían relaciones sexuales o la frecuencia con la que lo hacían, ¿no? Entonces es esto que como que hay un problema, pero también hay otros, entonces todo Ya. se acaba entremezclando y no hablamos de realmente, no profundizamos acerca de qué es lo que ocurre en este ámbito específico de la sexualidad, ¿no? Al final el sexo había quedado relegado en segundo plano, por decirlo así, y además también, claro, otra de las cosas que fue interesante evaluar o comentar con él, ¿no? Fue el nivel de satisfacción sexual, cómo es, si él se encontraba satisfecho con la sexualidad en pareja. Es decir, si habían caído en la rutina, ¿no? La famosa rutina, ese aburrimiento sexual, ¿no? Y aquí lo que nos encontramos fue que efectivamente estaba todo, me refiero a los últimos encuentros sexuales que tuvieron, ¿no? Con penetración, quiero decir. Me comentaba cómo era algo totalmente predecible, siempre en la misma circunstancia, casi a la misma hora, y todo un poco lo mismo, ¿no? Mismas prácticas sexuales. Entonces esto también afectaba, ¿no? A la sexualidad en pareja. O sea que al final hubo un primer momento en el que se desencadenó todo esto, pero se vio agravado por otros factores. Ujú. Y cuando llegáis a este punto en el que estáis hablando de todas estas cosas, ¿dónde queda el motivo por el que llega, que era el de los atracones Uh -huh, nocturnos, todo eso? em,
queda en un segundo plano o tratáis ese tema o se soluciona rápidamente en cuanto detectáis que el problema principal es este? Ujú. Claro, lo que ocurrió es que en esas primeras sesiones, pues atendimos más también a esa parte, ¿no? Del motivo que él nos nombraba al principio. Pero realmente ahí nos dimos cuenta de que no había un problema como tal, ¿no? Que esto que él llamaba atracón no era un atracón, sino que simplemente pues a determinadas horas de la noche se levantaba, picoteaba algo, pero no era algo que supusiese una pérdida de control, no era algo excesivo, no era algo realmente problemático. De hecho, él mismo incluso le quitaba importancia, ¿no? Y con respecto a lo del chat, eh, es que era algo anecdótico. Era algo que él hacía pues de vez en cuando, creo que al final acabó siendo como una vez al mes o algo así, ¿no? Una frecuencia muy bajita que realmente no interfería en su día a día, ni en su relación de pareja, ni le hacía sentir culpa. Creo que fue más, ¿no? El hecho de voy a contactar con una psicóloga y como no sé bien o me da un poco de vergüenza quizás nombrar el motivo concreto, pues bueno, menciono otras cositas con tal de que haya ese primer contacto, ¿no? O sea que realmente no eran tan problemáticas Ya. como él pensaba inicialmente. Claro, en cuanto salió esto, os centrasteis en lo que sí que se veía que era un problema. Efectivamente, efectivamente. Sí, no, cuenta, sigue contándonos. No, iba a ir ya un poco más a la parte de cómo trabajar esto, ¿no? Sí, claro. Pues verás, al final fíjate como un poco el modelo o la forma en la que esta persona percibía la sexualidad estaba completamente vinculado al coito, es decir, penetración, a los genitales y al orgasmo. Fíjate que este modelo o esta forma de concebir la sexualidad es bastante reduccionista, ¿no? Penetración, orgasmo y genitales, ya está. Oye, tenemos más cuerpo, tenemos más formas de disfrutar, ¿no? Entonces, poquito a poco fui introduciéndole en otro modelo mucho más flexible, basado más en el disfrute general, ¿no? En el erotismo, en la propia erótica, no tanto en el coito, sino en la erótica general, ¿no? En el placer, no solo en el orgasmo, perdón, sino en focalizarnos en que todo el acto sexual en sí mismo es placentero, no solo ese momento final, entre comillas, ¿no? Y además pasar de focalizarnos en los genitales a todo el cuerpo. ¿Cómo hicimos esto? Pues a través de ejercicios de estimulación tanto individual como en pareja. Hay una pauta que no voy a revelar en detalle porque es bastante útil en terapia sexual, ¿no? Y si no se hace de la manera correcta, no funciona, por decirlo así, ¿no? Ujú. Pero son ejercicios que tienen que ver pues con estimular todo el cuerpo, con dar pequeños masajes a la pareja. Además, de hecho, una de las pautas que dimos desde el inicio fue prohibir la realización del coito. Totalmente prohibido. Aunque pudiesen, quisiesen, etcétera, totalmente prohibido. Fíjate, ¿por qué hacemos esto, no? Si el problema está en que él anticipa cuando va a haber penetración y eso le hace perder la erección, si prohibimos el coito, no va a anticipar nada, no va a haber una anticipación. Ujú. Vamos a quitar un poco ese peso del juicio, ¿no? De, ostras, ahora me voy a tener que enfrentar a ver si el pene se me mantiene erecto o no. O sea, al quitar eso se produce una relajación, ¿no? Como quitamos ese peso de encima, de, uff, vale, Claro. no voy a tener que hacer esto, ¿no? Entonces, durante unas cuantas semanas, el coito estuvo totalmente prohibido y nos focalizamos en otras partes del cuerpo, Ujú. de forma que pues ellos pudiesen descubrir o aprender otros puntos del cuerpo que fuesen también, bueno, que les generasen también placer, ¿no? No solo los a nivel genital. No solo en pareja, sino también consigo mismo. Ujú. A la hora de masturbarse, pues probar otras cosas distintas, ¿no? Tanto otras fuentes de estimulación no tan vinculadas al cine erótico o a los chats, etcétera, sino pues eso, otras fuentes de estimulación diferentes que pudiese descubrir y que le otorgasen también placer, ¿no?
Y también, pues eso, el estimularse el cuerpo de una manera diferente, tocando otras partes, haciendo todo muy progresivo, sin focalizarse tanto en ese momento final del orgasmo. Todo esto muy poquito a poco, muy gradualmente, porque si no, si vamos demasiado rápido, nos volvemos a colocar esa piedra del juicio encima, ¿no? Por decirlo así, esa roca. Entonces, todo esto muy poquito a poco. Y es que tengo una curiosidad. Durante todo ese tiempo en el que estaba prohibido, eh, ¿cumplieron y no realizaron el acto sexual? O sea, el Uh -huh, culminar con el coito. O cuéntame, uh -huh. ¿cumplieron o no cumplieron ese pacto? Esta pareja en concreto sí, por lo menos lo que a mí me transmitían es que sí Venga. que además estaban tan, claro, él inicialmente tenía tanto malestar por esta situación que estaba completamente comprometido con la terapia y con cada una de las pautas que íbamos viendo que tenían un sentido, ¿no? Pero he de decirte que me ha ocurrido otros casos en los que no lo han cumplido. Ujú, Que oye, cuando no se cumple, también tiene el punto positivo de que ha ido bien, ujú. Sí, sí. de que se han podido exponer a esa situación y ha ido bien. Pero lo ideal y lo esperable es que no mantengan relaciones sexuales con penetración, porque si algo no sale en la línea de lo que ellos esperan, pues va a ser un poco agravar aún más el problema, ¿no? Entonces, Ujú, por eso, en concreto, ellos sí que lo mantuvieron. Y luego, con respecto a esta asociación que hablábamos de preservativo con ansiedad, con pérdida de la erección, etcétera, lo que fuimos haciendo fue que él se fuese exponiendo gradualmente, poquito a poco, al contacto con el preservativo. ¿Cómo se hace esto? Primero masturbándose, viendo el preservativo, no mirándolo todo el rato, pero sí teniéndolo delante, ¿no? Mientras se estimulaba por otras fuentes. Poco a poco, pues eso, continuar la masturbación y poco a poco ir introduciendo el coger el preservativo, el abrirlo, el tocarlo, el olerlo, mientras estaba masturbando. ujú, Si hay un momento en el que él perdía la erección, dejaba el preservativo, se estimulaba hasta volver a alcanzar la intensidad conveniente y volvía a coger el preservativo. Estamos tratando de romper, fíjate, la ujú. asociación, ¿no? Vinculada al malestar. Y así muy poquito a poco, cada vez superando un escalón más, introduciendo también a la pareja, hasta que llegamos al punto en el que durante esa semana la pareja tenía libertad para en algún momento, o sea, ellos podían tener un acercamiento sexual y un día, uno de los días en los que tuviesen este acercamiento sexual, la pareja sin decirle nada iba a sacar ella el preservativo y se lo iba a colocar. Ujú. De forma que él no pudiese anticipar cuándo eso, en qué encuentro iba a ocurrir eso, para evitar un poco ese efecto de la ansiedad. Ujú. Qué interesante. Sí, 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 además eso, la verdad que fue muy bonito porque durante todo este proceso, J, pues esta persona se fue abriendo cada vez más, ¿no? Fue cogiendo mucha más confianza, interiorizando esto de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Rompiendo un poco con ese patrón de vergüenza, aprendiendo a conocerse más a sí mismo, a su pareja, la verdad que fue un proceso bastante bonito, ¿no? Todo esto también acompañado de bastante lo que llamamos psicoeducación, ¿no? De explicar algunas cosas de funcionamiento psicológico para que la persona pueda entender exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y romper este modelo de que el sexo no es un examen ni es un juicio, ¿no? El cómo nos afecta la ansiedad, el cómo nos afectan determinados pensamientos, un poco desligarnos de eso y conectar con el momento presente, con el acto sexual en sí, desde que Fíjate empezamos. que cómo cambia, ¿no? De tener una cosa que es para disfrutar y estar en un momento bonito, a Ujú, que sea un examen y una competición y algo, pues eso, que puedes suspender, ¿no? Porque si es un examen, pues apruebas o ujú, suspendes, o si es una competición, ganas o pierdes. claro. Efectivamente, que contrasentido.
Ujú, Una curiosidad que tengo, porque ujú, vemos que durante todo este proceso, con esta problemática, la pareja participa en cierta parte de todo este proceso y ujú. no sé si participa de la terapia, si acude a las sesiones en algún momento o todo lo que hace es algo que tú trabajas solo con él y es él el que lo maneja con la pareja. Ujú. En este caso, yo con quien realicé el trabajo, por decirlo así, fue con él, pero sí que es cierto, claro, que muchas de las cosas que hablábamos él y yo en sesión, pues las compartía con su pareja, ¿no? Le Ujú, comentaba un poco algunos ejercicios que habíamos propuesto, un poco este cambio de enfoque, etcétera, ¿no? De alguna forma su pareja no participaba directamente conmigo en las sesiones, ujú, pero sí que participaba a nivel como un poco más externo en cuanto a su vida en pareja, ¿no? De hecho, por ejemplo, también introducimos bastantes pautas de un poco cambiar esa rutina sexual, ¿no? De que probasen cosas diferentes, pues eso que os apetece probar, háblalo con tu pareja y lo comentamos en la próxima sesión, ¿no? ¿Qué cosas echáis de menos? ¿Qué cosas os apetecería probar que sean diferentes en cuanto bueno, pues la gran diversidad de disfrute sexual que existe, ¿no? ujú. ¿Sabes lo que ocurre al final? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues al final esta dificultad vinculada al uso del preservativo desapareció. Ujú. Lograron mantener relaciones sexuales con penetración sin ningún tipo de dificultad. Además, ampliaron el abanico de pues eso, de formas de disfrute, ¿no? En la sexualidad, etcétera. Es decir, mejoró bastante su vida sexual, su comunicación, rompimos estos esquemas vinculados a la sexualidad, todo estupendo. Y en la penúltima sesión me comentó que le habían llamado para hacerse la vasectomía, o sea que ya no iba a necesitar utilizar el preservativo más. Bueno, una cosa no quita la otra. Sí, 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 bueno, al final, bueno, pues eso quizás les podía hacer sentir más cómodos, pero oye, que al final había mucho más trabajo detrás, ¿no? No solo era el poder tener relaciones sexuales con preservativos, sino todo lo que iba Sí, asociado a eso, aparte de ¿no? que, Pero... como nos estás contando, mejoraron en muchos aspectos, no solamente en Ujú, ese problema tan concreto. Em, me viene ahora que justo que has dicho esto, si el problema grave que era el preservativo, no podían a lo mejor haber tomado otras medidas anticonceptivas, porque si el problema simplemente era el embarazo, ujú. y en ese caso no habría existido este problema, ¿no lo llegaron a plantear o pensar en algún momento? Sí, claro, ese es otro factor que afectaba, ¿no? Efectivamente probaron otros métodos anticonceptivos, pero bueno, como en general muchos de ellos somos las mujeres los que tenemos que utilizarlos si tienen una gran cantidad de efectos secundarios, pues a su pareja no le venían bien, no le Mm, afectaban bien, ¿no? Probaron con la píldora anticonceptiva, por ejemplo, tenía una gran cantidad de efectos secundarios en ella, probaron con el DIU, pero le generaba muchas molestias y se lo tuvo que quitar, es decir, realmente habían tratado de solucionar esto a través de otras vías, pero no habían sido ya. satisfactorias para ambos, más para ella quizás. Ujú, claro, claro. Pues me parece increíble, ¿no? Todo el proceso, el problema con el que llega, Ujú, eh, cómo ves y detectas desde esa primera sesión, ¿no? Que había ahí algo escondido que le avergonzaba, ujú, todo cómo transcurre y el final, que aunque no volviesen a utilizar el preservativo, toda la ayuda y ujú, la cantidad de cosas que habían descubierto los dos. ujú. Mm, me pregunto, que no sé si lo sabes, porque bueno, pudisteis no hablarlo. Cuando él llega a consulta, ¿la mujer es consciente de que va a ir a terapia o lo descubre durante el proceso? Mm, Ujú.
Sí, ella sí que lo sabía. Sí, 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 él se lo había comentado que andaba un poco preocupado últimamente y que Mm, lo del tema de la alimentación le preocupaba. Ella quizás no le daba tanta importancia a eso, ¿no? Porque realmente no era algo claro. desajustado. Pero sí, 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 sí que se lo Ujú. comentó. Muy bien. Oye, Patricia, a mí me ha encantado el caso. Hemos hablado de un problema de salud mental como hacemos todas las semanas, pero además de algo que a lo mejor no se habla tan frecuentemente de esta parte sexual que avergüenza en muchos cuando hablamos de un problema, ¿no? Ujú, No es tan fácil hablarlo y creo que puede ayudar a mucha gente ujú, el saber bueno, que un problema mental nos puede afectar a cualquier parte de nuestra vida ujú, y que gracias a la terapia, pues fíjate, el cambio de vida, ¿no? Porque pasas de ujú, tener una situación tensa de competición, de examen, a ujú. saber disfrutar de esos momentos que para los pocos que tenemos en nuestro día a día de poder disfrutar, si encima nos los tomamos así. Ya. Claro, fíjate, Jota, que al final, desde la perspectiva en la que lo enfocamos, ¿no? El problema no era tanto la pérdida de erección, sino todo lo que había detrás de eso, ¿no? Esta idea de tengo que dar la talla, tengo que saber satisfacer a través de mi pene exclusivamente. El problema era más ese, ¿no? Ujú, Que la propia respuesta sexual. Si cambiamos esa base de esas creencias, esos mitos, esa presión, esa ansiedad sometida al juicio, si cambiamos eso, la respuesta sexual va a cambiar, ¿no? Al final, la disfunción eréctil o la dificultad para mantener la erección es solo, digamos, la parte visible del problema, pero siempre suele estar sustentada en otro tipo de cuestiones que es necesario tratar, ¿no? Al final es el enfoque que le damos al sexo, no tanto la respuesta sexual en sí misma en este tipo de situaciones. ujú. ¿Hay algo más que quieras añadir? No sé si respecto a este caso o algún consejo que quieras dar relacionado con esto antes de terminar. Nada, pues quizás animar a las personas que puedan verse reflejadas en esta situación o en una situación similar, pues que acudan a terapia, ¿no? Que al final, oye, es algo que es bastante común, que como vemos suele estar vinculado con otras muchas cosas, ¿no? Que nos puede suceder a cualquiera de nosotros en cualquier momento y que cuanto antes podamos trabajarlo, pues va a mejorar no solo nuestra sexualidad, sino también nuestra flexibilidad, nuestra forma de enfocarnos a la sexualidad como tal. Así que bueno, creo que siempre es bastante beneficioso, ¿no? Poder hablar con libertad sobre el tema. Al final los psicólogos estamos familiarizados con todo tipo de situaciones, de problemáticas y entonces, bueno, pues creo que merece la pena pasar un primer momento quizás un poquito más de vergüenza o de tensión de cara a todo lo que podemos trabajar en este proceso. De hecho, esta persona me acabó resaltando el mismo de, mira Patricia, ya no estoy tanto con el boli, ya no hago tantos garabatos, ¿no? Al final se va normalizando todo. Y tiene que ser también no solo para el paciente, que evidentemente cambia toda su vida, ¿no? Tiene que ser también una satisfacción personal el ver cómo ayudas a una persona que tiene un problema, ¿no? Y consigue solucionarlo. Desde luego. Ujú. Bueno, pues antes de despedirnos, os quería decir a todos que si tenéis alguna propuesta, alguna cosa que queráis que comentemos o que tratemos en este podcast, nos podéis enviar un email al email podcast@psicologiaavanzada.es y os escucharemos y atenderemos las peticiones que lleguen. Así que nada, Patricia, muchas gracias y nada, hasta la semana que viene. Nada, tío Jota, un placer como siempre. Pasa buena semana. Igualmente, hasta Hasta luego. luego. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicología
psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.